Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a darle continuidad a todo el tema que iniciamos hablando en el video anterior acerca de que todo lo que el Señor nos habla en las diferentes maneras en las que lo hace es solamente para darle a su iglesia los recursos que nosotros necesitamos para vivir toda nuestra vida cristiana de una manera victoriosa, de una manera que a Él le agrade y que por supuesto sea su nombre puesto en lo más alto, porque una vida creyente puede que se encuentre con diferentes circunstancias, con pruebas, con dificultades, pero siempre nosotros tenemos una vida que supera a la de la gente que no conoce a Cristo, no por nosotros, sino porque Cristo hace toda la diferencia en todos los corazones. Así que yo les había comentado en el video anterior que íbamos a estar hablando precisamente de lo que son los recursos del Señor, y aunque yo tenía como un camino trazado mientras iba yo estudiando la palabra del Señor, me di cuenta que el Señor nos iba llevando por un camino diferente, pero que llega a la misma meta, que es Cristo finalmente. Entonces, como en todo, ya sabemos que seguir nuestros propios deseos, seguir nuestras buenas intenciones no trae fruto, pero cuando seguimos la voz del Espíritu de Dios tenemos certeza de que entonces va a haber vida, va a haber un buen fruto, porque estamos caminando en obediencia a Él. A partir de este video vamos a estar analizando un capítulo de la carta a los Efesios que nos va a llevar a estar meditando, creo yo, en uno de los mayores recursos que la iglesia tiene el día de hoy, pero no voy a dar ningún tipo de spoilers, sino que conforme vayamos avanzando, yo espero que tú y yo podamos darnos cuenta de cuál es este recurso, que no es solamente algo que el Señor nos da, a lo mejor de manera superficial lo hemos visto, sino que es literalmente lo que sostiene nuestra vida. Pero bueno, vamos a iniciar y el día de hoy solamente vamos a estar revisando un solo pasaje. Lo vamos a estar revisando en la versión Nueva Traducción Viviente, pero también vamos a estar manejando todos estos videos en dos versiones, como lo es la NTV y también con lo que es la Reina Valera 1960. Vamos a estar comparando un poco cómo es que ambas versiones lo dicen. Recuerden que son palabras diferentes, un lenguaje más coloquial o más entendible y que finalmente sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo la esencia. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Así que te voy a pedir que me acompañes. Primeramente quiero leerte una definición de diccionario acerca de lo que es recurso. Recuerda que este es nuestro tema principal y dice un diccionario común y corriente que un recurso es, que son los distintos medios o ayudas que se utilizan para conseguir un fin o para satisfacer una necesidad. También se puede entender como un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una actividad satisfactoriamente. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta que nosotros como creyentes tenemos? Ver a Cristo un día, poder tener ese encuentro glorioso que la Biblia nos marca, en donde tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes y entonces sabemos que tenemos nuestra eternidad junto a Él. Pero para la eternidad recuerda que se nos pide llevar aquí en la tierra una vida de santidad, una vida de rectitud, y esta es nuestra necesidad, pero descubrimos que el Señor nos da estos recursos, que el Señor nos da estos medios, nos da esta ayuda que necesitamos para que entonces no haya ningún tipo de excusa. Algo sumamente maravilloso que descubrí en la palabra del Señor es que mientras en nuestro mundo, en nuestra sociedad, se ocupa la palabra recursos, que a lo mejor es una que tenemos muy bien entendida en nuestra mente, la palabra de Dios le llama riquezas en Cristo. Y esto es algo maravilloso porque no es algo que encontremos en cualquier lugar, sino solamente en Cristo, porque Él es la cabeza de toda la iglesia. Así que te voy a pedir que me acompañes. Vamos a empezar a entrar a nuestra parte principal de que te comentaba segundos atrás. Te pido que me acompañes ahí en tu Biblia. Vamos a buscar Efesios capítulo número 3 y vamos a estar estudiando el día de hoy versículos del 3 al 8. Inicio a leerte primero en la Nueva Traducción Viviente y después cambiamos a la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios,
Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Ahora vamos a pasar solamente a la versión Reina Valera 1960, pero nos vamos a estar enfocando en los versículos 8 y 9, que son los de nuestro tema central del día de hoy. Te los leo y dice así: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. El apóstol Pablo inicia este capítulo número 3 anunciando a la iglesia que hay un misterio que Dios había planeado desde el inicio de la creación, pero que no había sido revelado hasta este tiempo. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles formamos parte del plan de salvación, que los gentiles somos injertados, que fuimos adoptados, que también tenemos acceso al perdón de pecados, que también tenemos acceso a ser hijos de Dios, que también somos transformados, que también somos hechos nuevas criaturas a causa del sacrificio de Cristo. Y esto es algo maravilloso porque no se queda algo exclusivo para el pueblo judío, sino que tú y yo como gentiles, como personas que no pertenecemos al pueblo judío, podemos tener acceso también a esta gracia maravillosa. Pero quiero concentrarme en lo que inicia diciendo, por ejemplo, el versículo número 6, donde declara que ambos pueblos, es decir, tanto los judíos como los gentiles, formamos parte de un solo cuerpo. Y esto es algo muy importante porque antes de mirar los recursos, quiero que tú y yo podamos mirar nuestra meta. Quiero que tú y yo podamos mirar cuál es el camino por donde estamos transitando, qué es lo que hacemos aquí. Y cuando nos habla precisamente que formamos un solo cuerpo, nos habla es una palabra compuesta en el original. En su primera parte, bueno, la palabra completa dice que es si somos, y se deriva en la primera parte sin, que nos habla de estrechamente identificado con, y la segunda parte que es soma, que nos habla de cuerpo. Si juntamos estas dos ideas, tenemos la idea completa y dice que unidos por pertenecer al mismo cuerpo, un cuerpo colectivo, con referencia al cuerpo de Cristo, el cual está compuesto de todos los creyentes. Y sabes, mientras yo estudiaba esta parte, el Señor hablaba con una figura a mi corazón, y no sé, por ejemplo, si tú tengas algún caso cercano a ti acerca de lo que es la adopción. Yo vagamente en algún tiempo lo estuve como revisando, nada más por curiosidad, pero son varios requisitos los que se piden para poder adoptar a un pequeño o a una pequeña, a un niño joven. Pero una vez que son adoptados, lo que se planea, el propósito de una adopción es que sean completamente injertados a una familia, no que se haga distinción entre los hijos biológicos y los hijos adoptados, no que haya diferente tipo de beneficios para unos o para otros, una clase diferente de amor. No, sino que al ser adoptado un pequeño o una pequeña a una familia se le dan los mismos beneficios que a los hijos biológicos. Y esto es precisamente lo que hace Cristo, lo que hace Dios con nosotros que somos gentiles. No solamente da bendiciones y provee para su pueblo judío, sino que aún para nosotros como gentiles que somos adoptados, que somos injertados y que ahora conformamos un solo cuerpo, nosotros también disfrutamos de las mismas bendiciones que su pueblo judío. Y es algo maravilloso porque recuerda que Dios como Padre es excelente. Él no hace favoritismo, Él no hace acepción de personas, Él no tiene a sus consentidos, a sus preferidos, no. Él es perfecto y Él nos anuncia que todos juntos formamos ahora un solo cuerpo. Por lo tanto, entre nosotros no puede haber ningún tipo de división, de separaciones, de enojo, de peleas. Al contrario, debemos fomentar con la guianza del Espíritu de Dios una unidad que nos lleve a reflejar el corazón y el carácter de Cristo. Vamos avanzando y en el versículo número 8, cuando declara el apóstol Pablo y dice: por su gracia, Él, hablando de Dios, me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Esta parte de tesoros inagotables nos habla de riquezas. Recuerda que yo en el principio del video te comentaba que en la sociedad lo llamamos recursos, pero en la palabra de Dios, en el reino de los cielos, se nos habla de riquezas por medio de Cristo. Y es que es algo maravilloso. Vamos a saltarnos a lo que es la parte de la versión Reina Valera. Y en el versículo 8, precisamente esta misma palabra, mientras que la NTV lo menciona como tesoros inagotables, la Reina Valera lo menciona como inescrutables riquezas. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de estas inescrutables riquezas que tenemos en Cristo, esta primera palabra, inescrutables, nos habla de algo imposible de seguir o comprender plenamente. Algo incomprensible, pero espera un momento, porque las riquezas nos hablan de plenitud, nos hablan de abundancia. Y en lo personal a mí es algo maravilloso porque tú y yo no es algo que podamos perseguir, ¿sabes? Porque nuestro corazón no puede desviarse, porque nuestra mirada no puede concentrarse en algo que no sea Cristo. Es cierto que estas riquezas provienen de Él, pero tu corazón y el mío no se pueden desviar por buscar las riquezas y no a aquel que nos las da. Pero estas inescrutables riquezas son aquellas que solamente el pueblo de Dios tiene acceso a ellas. Dice aquí que es algo imposible de seguir o de comprender plenamente, porque recuerda que el entendimiento humano es muy corto, es muy finito, pero cuando hablamos de las riquezas de Cristo, no, es algo que podemos tú y yo llegar a tener una idea, podemos llegar a esforzarnos mucho y a lo mejor tener un concepto, pero todo lo que es Dios, todo lo que Él nos da, no lo podemos encerrar en cuatro paredes, no lo podemos encerrar solamente en un concepto, porque así son sus riquezas, inescrutables, son incomprensibles en un nivel pleno. Pero es algo maravilloso porque esto es lo que tú y yo recibimos en Cristo. Y el día de hoy solamente vamos a estar hablando de esta parte, pero yo quiero que puedas llevarte esta parte a casa. Que las riquezas que tenemos en Cristo es plenitud y es abundancia. Recuerda que hace muchos videos atrás hablábamos de la expresión que Jesús vino a confirmar, que en su momento declaró el Padre: yo soy el que soy. Es Él el que nos sacia, es Él el que lo llena todo, es Él el que el día de hoy viene a llenar y a dar toda clase de recursos a su iglesia. Por eso es que estas riquezas son inescrutables, porque su riqueza nos habla de plenitud en todos los ámbitos de nuestra vida, en la parte mental, en la parte emocional, por supuesto que también en la parte espiritual, todo Él lo llena, algo que tú y yo no podemos comprender, pero que sin duda sabemos que precisamente estas riquezas provienen de Cristo, que ahora tú y yo, por haber creído, más adelante vamos a hablar de esto, en la salvación de Cristo, tú y yo tenemos acceso a estas riquezas. Tú y yo podemos echar mano de estos recursos para que entonces tu vida y la mía pueda ser victoriosa en Cristo, para que entonces tú y yo podamos llegar a la meta que el Señor ya se ha trazado para cada uno de nosotros. Y yo espero que el día de hoy tu corazón y el mío pueda enfocarse en lo verdaderamente importante que es que Él nos da los recursos. Yo creo que el corazón del ser humano siempre tiende por estar buscando los recursos de manera física, de manera humana, pero ya no más. En la vida en Cristo, los recursos se encuentran en Cristo. Así como tú tienes a lo mejor algo que buscar, si quieres buscar un concepto, estoy segura que no te vas a ir a la televisión a buscar en una serie. No, lo vas a buscar a lo mejor en libros, en páginas de internet, en diccionarios. Es así, no vayamos a otros lugares donde ya sabemos y la palabra de Dios nos declara que solamente en Cristo podemos adquirir estos recursos, estas riquezas inescrutables, nos menciona la palabra del Señor. Y pues bueno, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de nuestro precioso Dios, del que todo nos lo da, de aquel que todo nos dota, todo nos lo pone, decimos nosotros, en bandeja de plata, para que tú y yo no tengamos pretextos, no pongamos excusas, sino que nos esforcemos por medio de su Espíritu Santo para lograr lo que Él desea de todos nosotros que somos su iglesia. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes. Y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.